¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más aquí de Viviendo un Curso de Milagros. Ya estamos listos para compartir frases de este libro que es pues muy, que nos sirve mucho, sobre todo para el autoconocimiento, la espiritualidad. Es un libro que tiene una visión bastante interesante y bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es precisamente eso, ¿no? Compartir esa visión para aquellas personas que no lo conocen, pues bueno, puedan tener un poco esta idea de cuál es esta visión que nos enseña este libro y bueno, pues digamos, esta opción diferente de ver algunas cuestiones que por ahí nos han enseñado a verlas de determinada manera y quizás no nos están ayudando a avanzar en la vida, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, compartir algunas frases para que puedan tener un poquito esa visión, puedan entender un poquito de qué se trata un curso de milagros. Y bueno, para aquellas personas que ya lo conocen, que quizás ya lo están estudiando y que quizás tengan por ahí algún problema para entender este cambio de conceptos que el curso propone al utilizar las mismas palabras de la religión judio-cristiana, pues muchas veces nuestro punto de referencia será aquello que hemos aprendido, aquello que nos han enseñado por medio de la religión o por medio de nuestra familia, la cultura en general. Y entonces esta visión, al ser un poquito diferente, al ser, pues eso, diferente, puede generar un poco de resistencia en las personas y algunas personas pueden confundirse porque, bueno, estamos hablando de que estamos utilizando las mismas palabras, pero le estamos dando un significado diferente de acuerdo a un sistema de pensamiento que el curso de milagros enseña. Sobre todo, lo más importante es aprender a distinguir entre dos sistemas de pensamiento. Es el sistema de pensamiento del ego o del miedo y el sistema de pensamiento de Dios o el sistema de pensamiento del amor. Vendría siendo exactamente lo mismo. El curso de milagros nos dice que solamente puedes sentir amor o miedo, pero el miedo toma muchas formas. Puede ser depresión, puede ser ira, puede ser coraje, puede ser todos los estados emocionales que consideramos negativos. Entonces, todo eso sería miedo y nos enseña sobre todo a distinguir que generalmente nos han enseñado a todos a pensar de esa manera, con ese sistema de pensamiento del ego o del miedo. Como siempre tenemos esa tendencia a estar sintiendo miedo. Y bueno, pues esto es parte de lo que nos enseña un curso de milagros. Y bueno, hoy vamos a platicar de una frase que siempre nos lleva, o un concepto que nos lleva a que asociemos la palabra final con la muerte, ¿no? Muchas veces estamos preocupados por lo que vaya a ser el final de nuestra vida, consideramos que la muerte es eso, el final, pero por ahí también existe, digamos que de alguna manera, un concepto que nos da esperanza. Y bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Ahorita les voy a comentar ya cuál es la frase y van a entender más de lo que les estoy platicando. Pero antes, bueno, quisiera invitarte a que compartas esta transmisión, a que la compartas en la biografía de alguna persona que tú creas que pueda interesarle conocer esta información, que como ya te he comentado, pues bueno, estamos hablando básicamente de autoconocimiento, de espiritualidad, de aprender a gestionar nuestras emociones, todo lo que es nuestra mente, nuestros pensamientos y cómo nuestros pensamientos influyen en nuestro entorno o en nuestras experiencias, cómo tienen que ver con las decisiones que tomamos y cómo comprender cómo esa experiencia que yo estoy viviendo, que estoy teniendo en mi vida, en el presente, tiene que ver algo con mis pensamientos y de alguna manera tiene que ver con mis pensamientos que yo denomino como del pasado. Entonces, es interesante cómo ir haciendo esa asociación de mis pensamientos con lo que estoy viviendo y bueno, pues de esa manera podemos ver la vida de otra manera y también podemos comenzar a tener pues una vida distinta donde tomemos decisiones diferentes ante las mismas experiencias. Y bueno, pues muchas veces estamos viviendo como en una repetición, siempre estamos viviendo el mismo tipo de situaciones, el mismo tipo de relaciones de pareja, el mismo tipo de problemas, quizás económicos,
problemas familiares, etcétera. Estamos como repitiendo siempre lo mismo, pareciese que las cosas se solucionan, pareciese que avanzamos, pero resulta que al poco de un tiempo estamos en una situación similar. Parece que estamos viviendo siempre lo mismo. Entonces, pues bueno, yo te recuerdo mi nombre, o si aún no me conoces, mi nombre es Aaron Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros. Y bueno, pues te doy la bienvenida a esta transmisión de Viviendo un Curso de Milagros, donde te comparto frases de este libro que está orientado, como ya te decía, al autoconocimiento, a la espiritualidad, al poder gestionar todas nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y vamos a comenzar con la frase del día de hoy. Hoy tenemos, como les decía, una frase que asocia lo que es el final con la muerte. Y bueno, pues es algo que es interesante poder analizar esta visión que tiene un curso de milagros. Me parece bastante interesante. Ya pueden ver aquí en la pantalla, pueden ver la frase del día de hoy que dice: el término juicio final asusta por la asociación de la palabra final con la muerte. Entonces, pues bueno, esta es la frase que está compartiéndonos un curso de milagros el día de hoy, que les estoy compartiendo de un curso de milagros el día de hoy. Y bueno, nos está diciendo de este concepto del juicio final, que muchas veces existe cierta esperanza, ¿no? Por ese juicio final, porque es algo que vemos como que va a ocurrir en el futuro, después de la muerte, y de ahí quizás algunos vamos a poder tener esa vida en el paraíso. Y también muchas veces utilizamos este concepto para, de alguna manera, justificar algunos juicios hacia las personas, ¿no? Entonces, llegamos a decir cosas similares como que, bueno, ya el día de mañana Dios lo juzgará y quizás pagará por todos sus pecados o cosas de ese tipo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta frase. Esta frase pertenece al capítulo número 2 de un curso de milagros, que es la separación y la expiación, en el apartado número 8, que se llama el significado del juicio final. Dentro de este apartado, bueno, pues de una manera más amplia habla de todo esto. Yo también voy a tratar, pues bueno, de compartirles en resumen qué es lo que nos quiere decir este apartado de un curso de milagros. Entonces, la frase es: el término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Entonces, el juicio final, pues es una de las ideas que pueden llegar a ser más atemorizantes en nuestro sistema de pensamiento, ¿no? La idea de que asociar el final con la muerte y como que el juicio final que hemos leído en la Biblia que va a ser Dios, va a ser algo que va a ocurrir después de la muerte. Y pues vemos la muerte como eso, ¿no? Como un final, como que ya no existe nada más allá. La única esperanza sería quizás esa, que va a llegar ese juicio y que quizás con base en ese juicio nosotros vamos a poder tener una vida eterna, ¿no? Entonces, de ahí vienen todas las ideas también que nos van diciendo por medio de la religión, que entonces nosotros tenemos que tener una determinada forma de pensar, una determinada forma de actuar, una determinada forma de conducirnos, y entonces nos van dando una serie de lineamientos, porque de esa manera nosotros vamos a poder asegurar que en el momento que llegue el juicio final, pues bueno, vamos a poder ser juzgados de buena manera por Dios y vamos a poder tener esa vida eterna que de alguna manera creemos que se nos ha prometido. Entonces, pues eso a grandes rasgos sería quizás lo que nos dice la religión. Y bueno, el juicio final tiene pues una visión diferente de todo esto, ¿no? Entonces, hay que, aunque en el, digamos, en general, la visión de un curso de milagros sea diferente, también hay que tener muy claro que ciertas cosas que nos dice el curso de milagros, pues también lo hemos leído en la Biblia y lo sabemos de alguna manera, pero el problema es que pues quizás ha habido algunos conceptos que no se han entendido bien y quizás por eso a veces hay una cierta incongruencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, la Biblia dice que juzgar no es un atributo de Dios. Dios no puede juzgar. Eso pues la mayoría lo llegamos a saber si hemos recibido una educación en la religión, un catecismo, etcétera. Entonces,
tenemos claro, ¿no?, que Dios no puede juzgar, sin embargo, existe la idea del juicio final. Entonces ahí estamos hablando de que Dios va a juzgar y nos va a juzgar a nosotros. Entonces va a estar emitiendo un juicio. Entonces eso quiere decir que hay ciertas cosas que entonces son correctas o son buenas y hay otras que son malas. Y Él es el que va a emitir ese juicio. Entonces, se considera por la religión que el juicio final es un proceso que Dios ha emprendido, ¿no? Lo que nos dice el curso de milagros es que esto realmente no es así, sino que el juicio final se refiere, el curso de milagros lo dice así, se refiere a la última curación en vez de un reparto de castigos. Entonces, quiere decir que el juicio final no es un momento, un instante en el que Dios nos va a juzgar a cada uno y a algunos nos va a dar esa vida eterna prometida como una especie de regalo, entonces a otros los va a juzgar como malos y entonces de alguna manera los va a castigar con lo que a veces decimos, ¿no? Se va a ir al infierno o cosas así, ese tipo de conceptos. Pues bueno, en realidad nos dice el curso de milagros, esto no es así, ¿no? Que por mucho que lleguemos a pensar que esta es una idea, un concepto que podría decirse solamente humano, el pensar que los castigos son merecidos, pues por mucho que nosotros lo pensemos, que esa sea nuestra manera de pensar, y por mucho que nosotros proyectemos esta forma de pensar en Dios, no quiere decir que esto sea cierto. Entonces, esto más que nada lo que nos está tratando de decir, que analicemos esta idea del juicio final con esa lógica de cómo sería el sistema de pensamiento de Dios y comprender que la mayoría de las veces estamos nosotros proyectando, es decir, le estamos atribuyendo a Dios pensamientos que son humanos. Entonces, esta sería la diferencia, ¿no?, entre cómo Dios piensa y cómo nosotros pensamos y después creemos que es Dios el que piensa así. Entonces, pues bueno, esto ya cambia el concepto, esto ya el hacer este análisis, el tratar de buscar esa congruencia entre cómo piensa Dios y cómo en un momento dado estamos interpretando lo que quizás estamos leyendo en un lugar como en la Biblia, pues quizás nos va a cambiar la visión de aquello que estamos leyendo. Entonces, pues el curso de milagros nos dice eso, que el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y la mentalidad recta es la mentalidad de Dios. Entonces, el objetivo del juicio final sería en realidad restituirte esa mentalidad recta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente errónea. Esa mente errónea ha surgido cuando el primer hombre, que se le puede llamar Adán, tuvo este pensamiento de poder estar separado de Dios, y al separarte de Dios, pues de alguna manera estás tratando de ser tú el Dios que va a crear separado de ese Dios que te ha creado, ¿no? Es una manera de separarte, de que sea realmente una separación, que tú tengas una creación aparte de la de Dios, y eso pues realmente no puede ser. Entonces ahí es donde entra Adán en un profundo sueño del cual no ha despertado, ese sueño de separación. Entonces, pues el juicio final sería esa restauración de tu mentalidad recta o de tu esencia. Entonces, pues se puede decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Entonces, de alguna manera, lo que dice el curso de milagros es que el juicio final no es algo que va a ocurrir en el futuro, sino más bien es algo que ya ocurrió. Es decir, en el primer instante en que el primer hombre tuvo ese pensamiento de estar separado de Dios, en ese instante Dios ya ha emitido un juicio, por decirlo de alguna manera, y ese juicio ha sido que esa idea no es verdad, que esa idea no es correcta, es una idea equivocada. Sin embargo, pues tenemos libre albedrío, podemos pensar, podemos tener esa idea, pero no se puede hacer realidad porque Dios simplemente no la puede aceptar. Entonces, lo que está pasando es que estamos creando pues esta experiencia de vida en donde aparentemente estamos separados de Dios, pero Dios ya ha emitido ese juicio final, es algo que ya ha ocurrido,
en donde ha dicho que esa idea no es correcta y que su voluntad es que nosotros vamos a despertar de ese sueño o de esa ilusión, es decir, vamos a restituir nuestra mentalidad recta, vamos a salir del sistema de pensamiento del ego y vamos a retornar al sistema de pensamiento de Dios. Y eso es lo que intenta enseñarnos el curso de milagros, que nosotros simplemente seamos capaces de distinguir esos dos sistemas de pensamiento, que seamos conscientes en qué momento estamos siendo guiados por el ego o por el sistema de pensamiento del amor, porque el primer paso sería eso, ser consciente para poder realmente elegir en qué sistema de pensamiento quiero estar. Si yo no tengo dos opciones como mínimo para elegir, pues en realidad no estoy eligiendo, ¿no? Si solamente tengo una opción, pues de alguna manera, pues en realidad solamente somos un robot, solamente estamos haciendo esa única opción. Pero cuando ya tenemos dos, pues nosotros podemos realmente ejercer nuestro poder de decisión, que ese es el poder que intenta restaurarnos el curso de milagros, que realmente podamos decidir. Entonces, como les decía, pues entonces el juicio final no es algo que va a ocurrir en el futuro, es algo que ya ha ocurrido, donde Dios nos dice que no somos pecadores, que realmente esa idea no puede ser cierta, pero que somos libres de vivir la experiencia que estamos viviendo, pero que sabe que vamos a despertar. Entonces, también desde ese punto de vista, lo que es la muerte tampoco podría ser un final, ¿no? Porque sabemos que Dios es eterno, Dios es vida, entonces en realidad no puede haber un final para la vida porque sería el final de Dios mismo. Entonces, pues en realidad la muerte sería quizás un inicio de algo más que desconocemos y que quizás ese sería el mayor miedo en relación a la muerte, ¿no? Que desconocemos lo que habrá más allá de ella y por eso es esa incertidumbre. Queremos saber qué puede existir más allá y creemos que si no existe algo más, pues entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en realidad, pues no puede haber un final. En realidad, si Dios es eterno, pues precisamente no puede haber un final y el juicio final no puede estar asociado con la muerte porque la muerte en sí misma tampoco sería un final. Entonces, después de que nosotros retornemos, despertemos a esa conciencia, pues entonces la capacidad para elegir podrá ser dirigida de forma racional, pero de otra manera no podemos elegir realmente de forma racional, es decir, siempre vamos en automático, vamos con nuestro inconsciente, que es quien realmente va decidiendo por nosotros, va tomando nuestras decisiones, por eso generalmente estamos reaccionando a nuestras experiencias. Alguien me dice algo que me desagrada, yo simplemente reacciono como yo aprendí a reaccionar de acuerdo a lo que me enseñaron o de acuerdo a lo que yo observé durante mi infancia, que es donde yo voy formando mi sistema de pensamiento. Entonces ya en mi vida adulta solamente voy reaccionando y entonces me voy guiando por todos esos conceptos que me enseñaron. Si lo que alguien me dice, yo lo interpreto como un insulto, aunque no lo sea, voy a reaccionar de la manera que me enseñaron o que yo aprendí viendo a las personas ante lo que se considera un insulto. Pero una vez que tú comienzas a cambiar tu sistema de pensamiento, pues en realidad lo que cambia es precisamente eso, que ya no vas a reaccionar de la misma manera y vas a escuchar a la persona. Entonces simplemente vas a decidir si lo que dice es cierto, si no es cierto, si tiene importancia o no, pero ya no vas a estar reaccionando ni lo vas a estar interpretando de la misma manera. Vas a entrar en un proceso de aceptar, por así decir, lo que otros piensan, porque tú también vas a saber que eres libre de pensar de la manera que tú decidas y que no todos tienen que pensar de la misma manera. No se trata de que todos pensemos de la misma manera, porque eso sería pues casi imposible, porque bueno, tenemos una mente racional que es capaz de generar una gran diversidad de formas en que podemos llegar a pensar las cosas y a veces lo que pasa es que realmente estamos peleando
por cómo es que deberían de hacerse las cosas, cómo deberían de pensarse, cómo deberían de decirse. Estamos tratando de crear normas, estamos tratando de cuadrar la vida y estamos tratando al final de ir en contra de esa libertad que tenemos, ¿no? Entonces, en realidad, pues es invertir nuestra forma de pensar, porque de otra manera, pues el mundo va a seguir, pues como podemos observar, ¿no? Como está el mundo, como hay tantas disputas en todos los ámbitos, porque yo pienso de una manera, entonces yo me identifico con esa forma de pensar, lo defiendo y de alguna manera termino atacando al otro por su forma de pensar y el otro hace lo mismo y no salimos de ese proceso. Entonces, pues es importante restaurar esa mentalidad recta y eso no es algo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, muchas veces estamos como postergando las cosas, dejando las cosas para cuando llegue ese juicio final, que lo vemos como algo que va a pasar incluso después de la muerte, y en realidad ese juicio ya ha sido hecho por Dios, ya ha dicho que simplemente estamos viviendo en un sistema de pensamiento erróneo y que solamente tenemos que restaurar nuestra mente a esa mentalidad recta y entonces vamos a poder despertar, vamos a poder unirnos a la conciencia de Dios y bueno, pues ahí nuestra vida va a cambiar porque ya no vamos a estar viviendo bajo los conceptos del mundo. Entonces, el primer paso hacia la libertad sería comprender, separar lo que es falso de lo que es verdadero. Entonces, el sistema de pensamiento de Dios es verdadero y el sistema de pensamiento del ego es falso. Entonces, ese sería lo que tendríamos que comenzar a hacer para poder liberarnos de este sueño o de esta ilusión. Y el único propósito que tendría el tiempo, dice el Curso de Milagros, pues es precisamente darnos tiempo para alcanzar ese juicio que ya ha hecho Dios, o sea, para comprender ese juicio que Dios ya ha hecho, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a sus propias creaciones perfectas, es decir, esas creaciones perfectas somos nosotros y la forma que Dios piensa o lo que Dios piensa de nosotros, pues es perfecto igual que sus creaciones, o sea, igual que nosotros. Entonces, esa imperfección que llegamos a ver como seres humanos, en realidad es un concepto humano que hemos proyectado en Dios, hemos proyectado en las Escrituras y por eso interpretamos que tenemos ese pecado, que tenemos una cierta insuficiencia y que ahora tenemos que hacer algo para restaurarlo y ese algo pues lo vemos como hacer ciertas cosas. Estamos en el dogma, en hacer cosas para restaurar ese estar separados de Dios, cuando en realidad lo que tenemos que restaurar es nuestra mente y eso pues es cuestión de cambiar de mentalidad y no de cambiar de comportamiento. Entonces, pues esto es un poquito de lo que habla esto, el Curso de Milagros, en relación a este concepto, a este término del juicio final y cómo nos llega a asustar porque lo vamos asociando la palabra final con la muerte y todo esto se lo vamos proyectando a Dios. Entonces, pues bueno, déjenme ver si tenemos por aquí algún comentario. Ya voy saludando a las personas que se han estado conectando. Un saludo para Carmen Velázquez. Un saludo también para Aarón Montes de Oca, por aquí nos está saludando. Un saludo también para Claribel Bueno. Y por aquí también veo un comentario de Aarón que dice: tanto cambio de percepción que invita a hacer una sola frase. Pues es así, pues yo creo que así como lo comentas, yo creo que esta frase ya te invita a hacer ese cambio de percepción, ¿no? El simple hecho de eliminar ese concepto, de ver ese concepto de forma diferente, pues ya te lleva por otro camino, ¿no? Y cuando uno, así como tú lo comentas, cuando uno tiene de repente lee una frase de estas del Curso de Milagros y lo llega a comprender, ese cambio de concepto que te proponen, como que empiezas a ver entonces las cosas diferentes. Hay como que las cosas por sí mismas se van dando, ¿no? Es como que ya te empiezas a cuestionar, oye, todas estas ideas que yo
he tenido siempre, qué tan ciertas son, qué tanta congruencia tienen. Si yo pienso en que Dios es amor, qué tanta congruencia tiene esta idea que he aprendido. Y bueno, quizás la idea en algún momento ha sido mal interpretada y eso pues no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que todos hacemos y pues se vale corregir, se vale cambiar los conceptos, que eso es al final lo que propone el curso de milagros, ¿no? Que cuestionemos, que decidamos qué es lo mejor de acuerdo a esa lógica. El curso de milagros no pretende que uno crea en lo que dice, porque eso sería caer en exactamente lo mismo que hemos hecho pues durante la historia. Entonces se trata de cambiar la forma de pensar. Entonces, pues bueno, esto es lo que tengo para compartirles en este domingo de un curso de milagros. Espero que sea interesante para ustedes, que sea de su agrado. También los invito, bueno, que ahí en los comentarios me dejen si es que, qué les parece estas ideas, estas frases que vamos compartiendo. Todo esto, pues bueno, me sirve a mí también para tener idea de qué es lo que más les puede agradar. Y pues nada, no me queda más que agradecerles que estén aquí como todos los domingos, 9 de la noche. Estamos aquí compartiendo frases de este libro, frases que puedan resultar interesantes, que simplemente al leerlas, así como ha comentado Aarón, nos hagan esa invitación para hacer ya un cambio de percepción bastante importante. Entonces, pues no me queda más que desearles que tengan un excelente inicio de semana. Les recuerdo que aquí en la descripción pueden encontrar todas mis redes sociales, lo que es también Twitter, Instagram, mi canal de YouTube, mi podcast Despertar Consciente, el blog, que también todos los viernes estoy publicando algo para que puedan leerlo por ahí. Todo eso lo pueden encontrar ahí en la descripción. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales. Te invito a que compartas este video, a que lo comentes, a que me des tus opiniones. Y bueno, pues nos estamos viendo el próximo domingo a las 9 de la noche, así que tengan un excelente inicio de semana. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos hasta pronto.